Bueno, sí, podemos saludar al señor Gustavo Silvestre. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. No se priva de nada usted. No, siempre es bueno terminar por lo menos con una sonrisa. En un día en el que hemos tenido de todo, empezando por lo que seguramente será, me imagino, la plataforma de lanzamiento de su programa, todo lo que en materia de economía ocurrió hoy. Sí, mucho. Vamos a estar hablando de la insólita respuesta del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, después de un año en el 2016, donde mostramos aquí, sobre todo desde el primer minuto del 2016 hasta el último, a través de la Tribuna del Pueblo, todos los despedidos, y donde el gobierno no admitía los números de los despedidos y el cierre. Finalmente el INDEC dio a conocer, y la insólita respuesta del ministro Triaca, que dijo: no tengo ese dato, que hoy se transforma en el hashtag de este programa, ¿no? Eso tiene que ver además todo esto. ¿El hashtag cuál es? No tengo ese dato. No. La respuesta que dio Jorge Triaca cuando le preguntaron sobre los 129.000 despedidos que marca el INDEC y los 5.600 cierre entre fábricas y comercio que hubo el año pasado en la Argentina, El ¿no? INDEC se basa en el CIPA, que es, me parece, la manera más exacta de calcular todo esto. Sí. Y cuando se dice que se pasaron 4 años sin generar empleo, el CIPA es el que lo desmiente. 411.000 empleos se crearon entre el 2011 y el 2015. Sí. El CIPA, de vez en cuando le sirve el CIPA, pero de vez en cuando no, ¿verdad? Totalmente, así es. Y bueno, esta noche vamos a estar con Claudio Marín, uno de los dirigentes gremiales más activos que tiene la CTA. Está Agustín Rossi también ya aquí con nosotros, Jorge Rachid, un dirigente histórico del peronismo, porque vamos a hacer hincapié esta noche también, Víctor Hugo, en lo que fue ayer, lo comentábamos con usted, ¿no? El discurso que realmente yo creo que les dio tanta vergüenza el discurso de ayer en el acto de Nisman de Gerardo Moldes, que hoy no fue ni siquiera titular en los diarios. Sí, ya no pueden avanzar sobre este tema. Se permiten algunas notas insólitas, sí. Pero lo de ayer fue, creo que es aliviador, porque han tenido mucha gente enloquecida y ahora les quedaron nada más que unos 800 rehenes, 1.000 que pudiesen haber. Creo que La Nación dijo 1.000. Entendamos entonces... No, que lo de ayer parecía un acto del PRO. Sí, además. Porque estaban estaba Michetti, estaba Laura Alonso, Patricia Bullrich, las que más acosaron a Nisman en las horas previas a su muerte. Ayer estaban allí. Se parecía realmente un acto del PRO. Y lo del fiscal Moldes, yo creo que hay que ponerlo de manifiesto, porque se le perdió toda la chaveta. No parecía ayer un funcionario del Poder Judicial. Ya se había transformado en un discurso de barricada, en un discurso político que deslegitima mucho incluso al Poder Judicial, ¿no? Es decir, ¿desde qué lugar habla hoy Moldes? Sí, ¿Desde lo que era antes un político de Manzano o un integrante del Poder Judicial? Si habla como un integrante del Poder Judicial, mancha al Poder Judicial, mancha absolutamente al Poder Judicial. Piense, Gustavo, que Tayano, el fiscal que tiene que ver con la causa, está por debajo de Moldes y que Moldes en su momento tendrá que también dar alguna opinión sobre esta causa. La adelantó por completo. Bueno, obvio, ya prejuzgó. Él estableció que la asesina era Cristina Fernández de Kirchner, por poco, ¿no? Sí, la asesina de un suicidio. Exacto. No, es todo muy lamentable. Yo lo vi anoche con usted a Tony Coleman, como siempre, que ha sido el periodista que siguió esto de una manera pormenorizada y que los ha desmentido ya 1000 veces. Impecable, Tuni. Lo de Sergio Burstein anoche estuvo realmente demoledor, sobre todo recordando cuando Moldes no hacía lugar a muchos pedidos en la investigación, ¿no? Por el encubrimiento a la AMIA, ¿no? Cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y cosas que hay que recordar, ¿no? Bueno, Gustavo, ya lo dijo en el programa, porque me da pena quitarle unos minutos que le van a venir muy bien para el desarrollo del mismo. Vamos, el abrazo de siempre, el saludo para sus entrevistados y nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Con mucho gusto, hasta mañana, Víctor Hugo.
Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan, acá te lo mostramos y te lo contamos. Vamos a volver sobre un tema realmente que ha sido y que ha estado muy presente con nosotros durante todo el 2016, que se ha actualizado a partir de estos datos oficiales del INDEC. ¿Cómo cayó el empleo el año pasado? Finalmente, nos pasamos todo el año aquí mostrando en las tribunas del pueblo lo que eran cierres de fábrica, suspensiones, despidos. El gobierno sistemáticamente lo negaba. El ministro de Trabajo sistemáticamente lo negaba. Y ahora están los datos oficiales del propio INDEC de Mauricio Macri, ¿no? Que se ha indicado que se destruyeron el año pasado en el primer semestre. En el primer semestre del 2016, 127.000 empleos formales en la República Argentina. Y se perdieron, que es lo más demoledor, 5.147 empresas. El mayor número de empresas cerradas, caídas desde el 2002. Esta es la economía que está dejando el gobierno de Cambiemos. Estos son datos del primer semestre del año pasado. Construcción y minería, las más afectadas, de enero a septiembre del 2016. Y esto nos suma, bueno, el salario medio entre 8 y 10 puntos abajo de la inflación, también lo que dio, ¿no? La pérdida que ha tenido la masa salarial el año pasado. Justamente, bueno, anoche, ahora lo vamos a repasar, pero ya anoche Sergio Romero de la CGT anticipando que al menos los docentes van a estar pidiendo un piso del 35% en la paritaria de este año. Anoche Marco Labaña, dando un pronóstico, Marco Labaña, de una inflación proyectada entre el 20 y el 25% para este año, lejos de la que ha marcado el Banco Central del 17%. Así que hoy reapareció, bueno, también lo dijo, ha reaparecido, se ha despertado el dirigente de los metalúrgicos, Antonio Caló. De a poco la realidad los va cacheteando a muchos dirigentes sindicales que estaban como adormecidos, o vaya a saber en qué circunstancias, ¿no? Pero además comienza muy fuertemente una presión desde abajo en la CGT, que le está diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo? Lo dijo ayer Sergio Romero acá, lo dijo Omar Plaini, ahora lo vamos a escuchar. Lo dijo Omar Plaini muy contundente. La CGT tiene que cambiar su estrategia. Lo ha dicho en forma muy contundente. Hay todo un mar, ni hablemos de la posición que tiene Sergio Palazzo desde el año pasado, una posición muy dura respecto a la actitud que debería tomar el movimiento obrero en la República Argentina. Y además, con números que todos los días se van conociendo. Enseguida vamos a estar mostrando. Se ha cerrado una nueva empresa textil en la Argentina, uno de los sectores más golpeados, Cerró Alpargatas, 2 fábricas, lo mostrábamos, lo que significa Alpargatas para la Argentina, lo mostrábamos la semana pasada. Y hoy, ahora enseguida lo vamos a mostrar, otra fábrica textil que cierra en la República Argentina, afectada por la política de importaciones del gobierno de Mauricio Macri. Pero a ver, ¿qué dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, frente a los números oficiales del INDEC? No, ese dato no lo tenemos. En la misma línea de la respuesta que Marcos Peña dio a un periodista cuando le habían preguntado por la condonación de las deudas de las eléctricas, ¿esa te la debo? Bueno, no, ese dato no lo tenemos, dijo el ministro de Trabajo, Son los datos del INDEC de Jorge Todesca, del mismo gobierno del que él forma parte. Nosotros seguimos los datos del CIPA. La primera parte del 2016 fue muy difícil para los argentinos. Sabíamos esto, pero en la última parte del año ha crecido el empleo.
Esto es lo que dice Jorge Treaca, ministro de Trabajo. No, ese dato no lo tengo. Claudio Marín, ¿desconoce el ministro la realidad que ustedes vienen denunciando durante todo el 2016? Mirá, yo no creo que la desconozca. A veces uno termina en la política forzando definiciones y palabras que no son correctas. Los números dicen absolutamente lo contrario. Estamos en una desocupación del 9.6. Estamos prácticamente 4 puntos o 3 puntos y pico arriba de lo que fue la última medición en noviembre de 2015. Tenemos 54.000 despidos en la construcción, otro tanto en la industria manufacturera, en la industria en general. O sea, estamos la cifra que vos diste era absolutamente correcta. Estamos en cerca de 120.000 despidos, con más despido menos. De hecho, hoy veníamos con el compañero, veníamos de participar de una marcha donde se está reclamando que se retomen a 270 familias o 300 familias que han quedado en la calle, los compañeros gráficos. De AGR, la empresa. De AGR, que es una empresa que sigue teniendo trabajo. Pero, ¿sabes qué pasa? Hay que destacar que realmente, pese al calor tremendo que fue, una marcha multitudinaria hoy y un reclamo, y nos solidarizamos, ya lo hemos hecho con los compañeros de AGR, por supuesto. Sí, una marcha de los gráficos. Claro, pero hoy fue un día de paro de los termina, gráficos. el propio gobierno está llamando al despido. O sea, permanentemente llama al despido. Y vos, fíjense ustedes qué curioso. Del despido del sector privado y volvieron a tomar casi la misma cantidad de empleados públicos que echaron. Con lo cual lo que se hizo fue lo que se llama vulgarmente la caída. Nosotros hay que despedir, despidieron en los empleos públicos, tomaron gente de ellos y ahora los privados siguen despidiendo. Ahora lo seguimos. Hoy habló Javier González Fraga, designado. Es muy interesante lo que ha pasado hoy, porque ayer lo comentamos con muy buenos datos, pero fue muy sorpresivo para Carlos Melconian, un hombre muy cercano no sé si de diálogo diario, pero de un diálogo muy continuo con el propio presidente Mauricio Macri, ¿no? Y el propio, ayer contamos que fue por no estar de acuerdo en algunas cuestiones o no llevarse de acuerdo con Marcos Peña, fue otra víctima del todopoderoso jefe de gabinete Marcos Peña, ¿no? Ahora vamos a ver algunas imágenes, lo que el propio Carlos Melconian hoy confesó, que fue sorprendido, que estaba muy bien trabajando. El propio Javier González Fraga dijo, no, has hecho una tarea extraordinaria, Carlos Melconian, en el Banco Nación, como Prat Gay. Todo cuando lo echaron, no, fue extraordinario. ¿Para qué lo echan si era extraordinario? Uno se pregunta. Lo mismo nos preguntamos con Carlos Melconian. La verdad, Carlos Melconian, yo ayer lo dije. Ayer lo dije acá, para mostrar cómo somos con los datos de la realidad y con la objetividad que nos caracteriza. Hizo una muy buena tarea Carlos Melconian en el Banco Nación, sobre todo a nivel de créditos hipotecarios, y oponiéndose a lo que Federico Sturzenegger en crédito hipotecario marcaba desde el Banco Central. Realmente hizo una muy buena tarea. Hoy lo reconoce Javier González Fraga y uno se pregunta entonces ¿para qué? Bueno, porque han homogeneizado las decisiones, han centralizado, ya lo mostrábamos, en los 3 mosqueteros, Marcos Peña, Lopetegui y Quintana, que son el poder. En palabras de Mauricio Macri, el son yo. Que dijo el año pasado cuando dijo Quintana, Lopetegui, Marcos Peña son mi pensamiento, son lo que yo pienso, el son yo, dijo el grupo son yo. Bueno, Javier González Fraga habló hoy y decía lo siguiente. Creo que me estoy integrando a un muy buen equipo, creo que estoy asumiendo la presidencia de un banco muy bien manejado por Carlos Melconian en el último año. Esto es un gran transatlántico, no es fácil moverlo. Esto fue una conversación que empezó a fines de la semana pasada, no es la primera vez que me hablan del tema, pero esta vez me encontraron con disposición. Me preocupa la falta de reacción de la inversión, ya no sirve estimular el consumo, está agotada
política, cualquier estímulo al consumo genera más inflación, y esto es lo que me entusiasma, porque veo que finalmente el gobierno está atacando los problemas permanentes, cuidando a los que menos tienen, que también es para mí una obsesión, que no sea siempre los mismos los que pagan los costos del ajuste, terminando de enriquecer a los que más tienen, que son los que se saben defender en estas circunstancias. Yo no soy un cirujano que está enamorado de cierto bisturí y desecha otro. No hay que adorar el consumo de electrodomésticos, que es, por ejemplo, todo material importado. Entonces, si solamente agarrás un helicóptero y tirás dinero desde el aire, ese aumento de consumo es efímero, insostenible e inflacionario. Bueno, otra vez volviendo al tema del consumo, ¿no? Que dice que no es bueno. González Fraga, que se empieza a cuidar, ¿no? Frente a las bravuconadas que dijo, que ayer las repasábamos a lo largo de todo el año pasado, cuando dijo qué pobres, qué tan pobres son los pobres, o cuando dijo, pero muchachos, ¿se creyeron que podían vivir bien? No, eso fue una ilusión. Bueno, dijo muchas frases desafortunadas. Ahora parece que se empieza, pero fue muy interesante, porque ¿quién salió al cruce hoy de Javier González Fraga? Domingo Felipe Cavallo. Cavallo salió al cruce hoy de Javier González Fraga. El muerto se asusta el degollado. Y porque dice que Cavallo lo ve a González Fraga muy gradualista. No le gustó a Cavallo la designación de González Fraga. Cavallo, que actuó un poco, actuó el año pasado como un poco vocero del actual modelo económico, y ahora dice que ahora Cavallo está advirtiendo sobre la falta de inversiones a la Argentina, ¿no? Así que bueno, lo dice Cavallo. Pero hoy les comentaba, también habló Carlos Melconian, y esto decía. Bueno, Carlos Melconian, que habló hoy en su despedida, también habló en la puerta del Banco Nación. Enseguida vamos a ver las imágenes. Confesó que él no se quería ir. Respecto y que realmente lo sorprendió, ¿no? Respecto a lo que decías lo que decía González Fraga, el tema del consumo, viste que hoy se conoció el dato de cómo subió el consumo en los comercios, los grandes comercios, subió entre el 12 y el 22%, lo que uno puede decir, bueno, están mejorando las cosas, pero subió el 12 y el 22% contra el 40% de inflación, es decir que todavía está muy abajo el consumo, lo que marca una pérdida muy grande en lo que va. Sí, bueno, los datos de noviembre fue nuevamente en supermercado y shopping de una caída muy importante. 12-22 contra 40. Bueno, escuchamos a Melconian. Tenés la sensación de que las piedras basales para una nueva etapa y el ciclo se ha cumplido con creces. Yo tenía la sensación de que estábamos haciendo las cosas bien. No fue el presidente quien te pidió la renuncia, fue otro funcionario. Sí, no, el presidente no, fue otro funcionario. Yo siempre sabe que si el cartonero va es número 1 es él, el cartonero va de número 2, siempre he dicho soy yo. La búsqueda de homogeneidad en el equipo, mi compromiso acá de soldado incondicional, como siempre lo he manifestado, es con el presidente. O sea, un soldado incondicional ocupa el lugar que el líder del espacio le transmite. Los distintos criterios son cuestiones habituales en todos los equipos. El día que a mí me asignan la función de presidente del Banco Nación, el presidente me dice, armate el directorio y muy profesional. ¿Sabes lo que significa eso? Y aún así, armando el directorio y muy profesional, sin interferencias políticas. Bueno, un poco la explicación que daba Melconian, que después se despidió en el Banco Nación y se quebró, así. Y algún día me decían, el día que te vayas te van a putear todo. Hoy es un día muy difícil, terminó siendo más difícil que el que creía,
Y entonces me toca despedirme y un lugar donde no quiero despedirme. Y atajé todo lo que pude, pero en un momento se desborda, así que les pido disculpas de que se hayan enterado por los diarios. Bueno, hoy, por ejemplo, estuvo presente también representantes de la bancaria, porque la bancaria se han puesto como, tenía una muy buena relación, Carlos Melconian, con todo el sector gremial, con la bancaria, y la bancaria que está como frente a la llegada de Javier González Fraga, se ha puesto como en un estado de alerta y de movilización, ¿no? Melconian tenía una muy buena relación con la bancaria, no así Federico Sturzenegger, que recordemos tuvo un enfrentamiento muy fuerte, que la bancaria terminó torciéndole el brazo al presidente del Banco Central en su momento. Pero estábamos planteando también todo el tema de la pérdida laboral, los datos del INDEC, la situación preocupante por la que atraviesa el sistema laboral y la CGT. ¿Dónde está la CGT? Nos volvemos a preguntar. Desde la propia CGT comienzan a surgir voces muy fuertes. Plaini y Sergio Romero. Un gobierno que se sienta con una de las centrales, con la CGT, que dice que no va a haber despido, y los empresarios al otro día, cuando todos nos damos vuelta, está sucediendo esto. 380 en AGR, 50 en el día de ayer en una empresa también vinculada al tema limpieza, ni la CGT va a tener que elaborar un plan de acción. Se ha tenido un grado de responsabilidad que lo ha puesto casi al límite de la convivencia. Sí, yo comparto lo que dice Omar, a mí me parece que tiene que darse una estrategia distinta. Es decir, todo lo que se ha hecho hasta ahora ha dado resultados relativos. Hay que afrontar distinto este 2017 y la CGT tiene un rol trascendental en esto, ¿no? Hay una mirada como un crecimiento general en el país. Esto para nada indica que va a haber mayor empleo y mucho menos indica de que esto va a mejorar los salarios. Yo no comparto para nada negociar de un 20 o un 25%. El salario ha perdido a nuestro juicio entre 8 y 10 puntos en el 2016, más lo que marcaba Marcos. Nosotros nunca vamos a negociar menos de un 35%. Fíjate lo que nos está pasando a nosotros en materia educativa. Lo tenés al ministro de Educación en Davos. Los principales medios nacionales, el gobierno ha salido a decir que no va a convocar a las paritarias nacionales del sector docente. Estos gobiernos, este tipo de gobiernos de derecha, no les interesa la educación pública, de gestión pública, y tratan de mermar no solamente la educación, sino los salarios de quien ejercen hoy dignamente la tarea de educar. Si no se convoca la paritaria nacional, es más, te estoy diciendo que esto puede tener implicancias penales para el ministro de Educación de la Nación si no convoca y no se ajusta derecho. Pero parece que vivimos en un país fantasma. Calles vacías, playas vacías, supermercados vacíos. Me parece que acá cambiar personajes no alcanza, cambios de política lo que hace falta, ¿no? Bueno, muy bien, y vamos a repasar los datos que se conocieron hoy de pérdida laboral, ¿no? Por el cierre de la textil Wilford, 274 despedidos sin indemnizar, están denunciando, realmente ahí el secretario gremial de la Wilford, Leonardo Moras, secretario general de la AOT, dijo no hay otra opción más que el juicio, pero son 274 puestos que se pierden por el cierre de esta textil Wilford, que bueno, es otra de las empresas textiles que cae frente a la política de importación del gobierno nacional. Es uno de los puntos centrales, sin lugar a dudas, que el gobierno va a tener que encaminar. Ayer lo hablábamos acá, recién lo escuchábamos Sergio Romero, pero ayer también fue muy crítico Marco Labaña respecto a la economía que no arranca y una economía que no tiene punto de reacción. Recién lo decía también Claudio Marín, desde el sector sindical. Agustín Rossi también está con nosotros. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo está viendo el panorama de la economía y de político en la Argentina en este 2017? Porque el presidente dijo, comenzamos un año muy optimista, con crecimiento del empleo, que después la realidad
lo desmiente, ¿no? Bueno, los datos que ha publicado el INDEC hoy son claramente confirmatorios de todo lo que veníamos presumiendo y lo que veníamos viendo empíricamente, ¿no? Hay que decir que solamente contempla el tercer trimestre del año pasado, todavía falta contemplar el último trimestre. Y la cantidad de empleo, y es el empleo registrado que se ha perdido. Sobre cada puesto de trabajo registrado, en general se multiplica entre 3 y 4 de trabajadores informales que han perdido su puesto de trabajo. Lo cierto es que la cantidad de empresas, en Argentina hay en general alrededor de 600.000 empresas, o sea que se ha cerrado el año pasado casi el 1% de las empresas que producen en Argentina. Y el gobierno frente a esto, el presidente dice, está todo bien, está creciendo el empleo en la Argentina. El gobierno no tiene ninguna política que uno pueda tener expectativas de aliento a que vaya a haber reactivación económica en la Argentina, porque el gobierno tiene un modelo en donde tiene su apuesta destinada fundamentalmente al desarrollo del sector exportador, y el sector exportador en el mundo hoy está claramente complicado, porque hay un mundo en recesión económica y hay un mundo en donde la caída del precio de los commodities cada vez se va a acentuar más en la medida que vaya aumentando la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en donde los capitales especulativos se van a ir a posicionar a los bonos del tesoro norteamericano. Y como dice González Fraga, que es la opinión del gobierno, no van a tener ningún incentivo para aumentar el consumo y para que se fortalezca el mercado interno, porque, Gustavo, pasar de un modelo que acumulaba en el consumo en el mercado interno a un modelo que quiere acumular en el sector exportador implica necesariamente la baja de lo que ellos llaman el costo laboral. Y para que haya baja del salario en términos relativos necesitan que haya mayores niveles de desocupación, y a eso vamos. Javier Gentilini, ¿cómo están viendo este momento? No, de igual manera, muy críticamente. Estos datos claramente confirman toda la sensación que teníamos desde el año pasado. Yo coincido con que si estamos hablando de este número de caída en el empleo formal, obviamente los guarismos se hacen absolutamente alarmantes si uno junta el empleo formal y el empleo informal, que sabemos que en la Argentina tiene un peso, digamos, absolutamente considerable. Desde ya se conecta con la caída del poder adquisitivo del bolsillo, como vos muy bien lo dijiste al principio, de 8 a 10 puntos o más, eso con la caída de la actividad comercial, y en definitiva, una lógica que claramente es regresiva, que yo también comparto, se conecta con una estrategia. Acá hay una estrategia, digamos, de apuesta al modelo agrominero exportador. Sí o sí, las inversiones que son buscadas, ninguna o un porcentaje absolutamente mínimo por debajo del 3% iría a lo que sería el rubro industrial, por lo tanto a la generación de trabajo genuino. Es decir, que no hay ningún indicador de que esto vaya a modificarse. Todos coinciden que todo está mal, digo... ¿Hay algún indicador que puedan ustedes ver o visualizar? Yo no veo ninguno. ¿Augurie un futuro mejor? Yo no veo ninguno. Lo que pasa es que acá, digamos, hay una discusión de fondo, y a esto también viene a sumarse González Fraga. Si uno analiza cuáles son los últimos comentarios de González Fraga, hay uno que es muy importante, de hace menos de un mes, donde él dice: el problema de la Argentina arrancó hace 70 años. Hay que hacer los números y a dónde te lleva. Al peronismo puro. 45, 46. No, lo dijo. Claro. Pero lo dijo González Fraga. Exacto. Clarísimo. El problema de la Argentina va a ser si vuelve a ganar el populismo o si tiene reelección Jorge Macri. Exacto. Es decir, el problema son ustedes los peronistas, Rachid. Obviamente que somos los peronistas, porque estamos denunciando que acá hay un modelo neoliberal que está llevando a la Argentina a una situación de riesgo, en la cual no solamente operan las fuerzas nacionales, están operando fuerzas internacionales. No nos olvidemos que estamos frente a la posibilidad de la instalación de bases militares en Ushuaia y en el acuífero guaraní, en Misiones. Estamos frente a una situación donde esto que ustedes están describiendo, y que podríamos hablar más de todo esto, lleva al escenario de la flexibilización laboral, porque el empleo sobra en un modelo neoliberal, porque el modelo de la financiarización a nivel internacional hoy está ejecutado por los sectores más conservadores, retrógrados y armamentistas del mundo, que son aquellos
que está incluso tratando de frenar el Papa Francisco. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, por eso digo que la Argentina está poniéndose en riesgo y por eso lo de ayer del patético acto sobre Nisman, que después vamos a hablar, es prácticamente un insulto a la inteligencia porque intenta tapar todas estas cuestiones como otras aquellas me da el pie, me da sí. el pie. Vamos a ver precisamente porque queríamos detenernos en esto, porque como yo marqué al inicio y lo marqué ayer también, me parece que aquí el propio Poder Judicial tiene que tener una reacción frente a lo que ayer fue un acto realmente muy vergonzoso de uno de los integrantes, prácticamente tomando ya una postura política, ya perdiendo todo tipo de objetividad, marcando una línea y queriendo borrar de un plumazo. Ayer lo escuchábamos muy bien a Tuni Coleman, que desmenuzó el expediente en lo que hay. Como será, también hay que decirle y hay que rescatar que en las últimas horas también nuestro colega, el Tato Yan, ¿no?, que conoce mucho del tema judicial, salió a decir, en base a lo que está en el expediente Nisman, fue un suicidio. Lo dice alguien que es muy crítico del gobierno anterior. Y conoce mucho de los servicios de inteligencia. Y que conoce mucho de los servicios de inteligencia, ¿no? Que llamativamente, como a Fariña en algún momento, lo pusieron casi en la potestad de un héroe, o como Iber Pérez Corradi, que lo trajeron y después fue un chasco para el gobierno que quería utilizarlo políticamente. Lo sacan a relucir ahora a Jaime Estiuso como un héroe. ¿Por qué no le preguntan a Jaime Estiuso qué pasó y por qué no atendió el sábado el teléfono a Nisman? Es vergonzoso, lo sacan a relucir a Jaime Estiuso como un héroe, cuando tendría que Jaime Estiuso ir a dar respuesta de muchas denuncias que tiene en la justicia y que ningún juez y ningún fiscal se anima a investigar. Entonces vamos a recordar lo que ayer decía el señor Moldes, que es fiscal de Cámara. Hola. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? ¿Pasó algo desde la última vez? Pasaron cosas. Pasaron dos cosas muy importantes. Pasó algo muy importante cuando la Corte decidió que interviniese la justicia federal en el expediente por la muerte de Nisman. Y pasó algo muy importante el 29 de diciembre pasado, cuando la Cámara de Casación abrió finalmente la denuncia de Nisman a la investigación. Desde entonces no podemos negar que sentimos por adentro un bichito que hace como una especie de ebullición, de esperanza, de ilusión, de entusiasmo, pero ojo que esto es un duelo, esto no es una celebración. Acá nos reunimos para conmemorar una fecha trágica de la historia argentina. La Corte, después de 1 año y 8 meses en que los personeros de la impunidad se cansaron de hacer suciedades para impedir el avance de la justicia, finalmente la Corte, al pronunciarse sobre una cuestión más bien banal y secundaria, que era cuál iba a ser el fuero que iba a hacerse cargo de esta investigación, claramente dijo, que la muerte de Nisman estaba directamente relacionada con su trabajo como funcionario federal. Pasado en limpio, Nisman murió por denunciar a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner. Ese cerco de acero que habían planteado con la teoría obligatoria y excluyente del suicidio, que a nadie se le ocurra dudar de que Nisman se suicidó, porque Nisman, que a pesar de todo era vergonzoso, aun cuando era libertino, corrupto y tenía cuentas en los bancos y mujeriego, tenía tanta vergüenza que no podía ir al día siguiente a ratificar su denuncia en el Parlamento. Hoy ya nadie piensa eso. Bueno, ahí estaba, es un fiscal, quiero decir, Además, vieron hasta la pose desafiante en la que está en el palco. Es un fiscal, es un representante de la justicia argentina que ya está bajando línea. Porque en esta Argentina, donde el propio presidente de la República dice que, como a la mayoría les parece que alguien comete delito, tiene que ir preso, ahora a Gustavo Arribas no, lo exculpan. Tenemos la doble vara, y en la justicia también.
Germán Molde ya ha condenado. ¿Rachid? La verdad que este personaje, que es absolutamente corrupto, como yo lo dije en el programa pasado, está siendo punta de lanza de una operación política que tiene tres cuestiones a analizar. La primera de ellas es que están con esto tratando de imputar a Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de poco va a decir este mismo personaje, insisto, que viene del vientre mismo de Carlos Cora, de Manzano y de compañía, y de Estiuso y de Bonadío, digo, que Cristina lo asesinó con sus propias manos, y sigue así. Este es un aspecto del tema. La quieren bloquear, la quieren postergar, la quieren prohibir, la quieren proscribir. El segundo tema es un tema económico. Es un tema económico, Gustavo, porque los suicidados no lo paga el seguro. Si está asesinado, sí lo paga el seguro. Entonces este es un tema económico que correrá por la vía del seguro. ¿Se refiere a las demandas de Sandra Arroyo Salgado? Yo no me refiero a nada más que eso. Un suicidado, el seguro de vida no se paga. Y el tercer aspecto... Bueno, los temas económicos lo sacó Sandra Arroyo Salgado. Exactamente, ella lo sacó y ella dijo la cuenta secreta, claro, de... Exacto. Y el tercer tema, que no es un tema menor, que hace un año se está juzgando en la Argentina a los responsables del encubrimiento, que va de la más alta autoridad de la nación en aquella época hasta el mismo juez que intervenía en la causa, y esto está absolutamente silenciado por los medios. Entonces, la AMIA, que es parte de esa acusación de encubrimiento a través del señor Beraja, que además fundió un banco, que además lesionó a la confianza de los argentinos, que además fue partícipe necesario de ese ocultamiento, en donde Estiuso lo único que hizo fue llenar, como bien dijo la Baquiaca, el expediente con aquellos aspectos que le fueron dictando tanto la CIA, la Mossad como el M16. Más claro imposible, el enemigo tenía que ser Irán, ¿no es cierto? No podía ser otro, no había pista siria, nadie sabe cómo llegaron, hasta un comando, dijo alguien, cubano, venezolano, iraní, y esto pasa en la Argentina. A mí me da vergüenza, la verdad, Gustavo, me da vergüenza ya como viejo dinosaurio de la política que se haya perdido esta capacidad de tener un pensamiento crítico en donde podemos debatir, porque acá hay 18 forenses, y yo soy médico y estoy en contacto con ellos, en donde tendría que preguntarle a Lorenzetti por qué mandó a los 18 forenses, y resulta que los 18 forenses dictaminaron que no hay segundas personas en la escena del crimen, y un forense, un perito de parte de Arroyo Salgado da vuelta a la causa. Más maniobra política imposible. Bueno, es lo que muy bien anoche marcaba también este dato que usted da, que es muy importante, no es un dato menor. El perito de forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que Lorenzetti lo mandó a su titular a que presencie la autopsia. Y anoche lo marcaba muy bien Tuni Coleman. Lorenzetti tuvo los resultados de esa autopsia antes que la fiscal Fein. Así es. Es decir, que ahí no había ningún tipo de manipulación. Entonces está muy claro, Gato, en esto. Esto ha sido muy fuerte, incluso cuando yo vine la otra vez, después recibimos amenazas. Acá están operando los servicios. ¿Fue amenazado? Por supuesto. ¿Después que estuvo en este programa? Sí, claro, telefónicamente. ¿Y qué le decían? Que no iban a liquidar, que me deje de joder, como siempre. Esto lo conocemos todo. ¿Usted sabe de dónde puede haber venido? No, pero ¿de dónde viene? Bueno, de los servicios. ¿Dónde va a venir? Lo nombramos Estudio, lo nombramos la CID. Pero esto va a pasar mañana también. Lo que pasa es que los militantes políticos, los que hemos elegido la política como un proyecto de vida hace muchísimos años, nunca pensamos en cuestiones que tengan que ver con los posicionamientos personales, y más en el peronismo, que es un colectivo. Y este colectivo se está poniendo de pie porque hay una agresión a la patria. Y esa agresión a la patria se traduce en una agresión al pueblo. Y esto es lo que no puede transcurrir mucho tiempo más, porque obviamente le está quemando los pies a los compañeros, como hablábamos con Marina antes, a los compañeros dirigentes sindicales. Agustín Rossi, ¿y esto cómo toma ustedes las declaraciones del fiscal Molde, ya bajando línea, como imputando directamente ya a la expresidenta, diciendo acá está y acá tienen que investigar? Lo primero que hay que decir es que el memorándum de entendimiento con Irán fue un memorándum que se discutió a la luz pública, porque tuvo debate parlamentario.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzó en ese memorándum de entendimiento con la convicción de que iba en búsqueda de la verdad. La causa estaba frenada y el paso siguiente para avanzar en la causa era tomar la declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes que habían sido imputados por el fiscal Nisman. Entonces, en realidad, el memorándum lo que permitía era fundamentalmente eso. El memorándum finalmente fue declarado inconstitucional en la Argentina y nunca se terminó aprobando. Ahora, cuando, Agustín, entonces, cuando están estas actitudes como moldes que dicen fue porque Cristina prácticamente mandó a matarlo, digo, ¿cuál es la reacción de ustedes? La reacción es de preocupación. Si este es el Poder Judicial que tenemos en la Argentina, ¿quién tiene seguridad jurídica en la Argentina? ¿Quién tiene seguridad personal en la Argentina? Si hay un fiscal que es un fiscal de Cámara, que determina o que separa en un acto político, porque independientemente del recogimiento que los familiares de Nisman deben tener por la muerte de Nisman, lo que se generó fue un acto político, un fiscal que se para de esa manera. Digo, ¿cuál es la seguridad jurídica que tenemos los argentinos? Acá, en Argentina, yo lo dije hace un tiempo atrás en una sesión del Parlasur, hay claramente una persecución sobre el kirchnerismo. Esa persecución es más canalizada o más fortalecida sobre la figura de la expresidenta, pero no queda solamente en la figura de la expresidenta. Te inventan causas. Los servicios de inteligencia está claro que funcionan alrededor de eso. Acá, para inventarte una causa, necesitan solamente alguna operación de inteligencia, te inventan una causa y tenés un poder judicial que claramente muestra una animosidad manifiesta, que ya no se cuidan ni siquiera en las formas de cómo tienen que hacerlo. Habló hoy la ex fiscal Viviana Fein, la que llevó adelante la investigación y que fue en todo momento ratificada y acompañada por quien era la jueza de la causa, la doctora Palmagini, ¿no? Esto decía Fein. Que la data de muerte que utiliza la doctora Arroyo Salgado, invocada por sus peritos de parte, Raffo y Ravioli, los doctores Raffo y Ravioli, hablaban de una data de 36 horas. El momento de celebrarse la junta médica en la deliberación interna, de la que yo participé, junta encomiable, los doctores Raffo y Ravioli tuvieron que rectificarse en el IPM, que es el intervalo post-mortem. Tuvieron que decir, al advertir conclusiones de ellos erróneas en la rigidez cadavérica y en otros aspectos, que la data de muerte es de 24 a 36 horas. Dejaron un margen abierto de 12 horas. Bueno, y hoy muy bien también dijo la fiscal Fein, porque ella le tomó declaraciones a Jaime Estiuso, lo que está en este momento en el GRAF, que dijo que Estiuso muestre pruebas. Porque lo que hizo Estiuso, que hoy mostraron como una gran revelación, como parte de las mentiras verdaderas que tratan de establecer también desde el periodismo diariamente, fue una declaración política. Una declaración política. Además fue una declaración que ocurrió hace 6 meses. Sí, digamos. Obvio. O sea, se reflotó hoy porque se reflotó. Digo, no había ningún argumento, ninguna razón. Porque no hay nuevos elementos, lo que decía Rachid. No hay nuevos elementos, ¿no? Yo quiero recordar que la denuncia de Nisman, la denuncia original de Nisman, fue rechazada en primer lugar por la jueza Servini. Sí, obvio. Fue rechazada en segundo lugar por el juez Rafeca. Fue confirmado por la Cámara Federal. Fue confirmada por la Cámara Federal. No hubo un penalista de nota en la Argentina que haya dicho, miren, esta denuncia tiene algún tipo de sustentabilidad, y que ahora es reabierta a partir de un artilugio jurídico porque la DAIA se presenta como querellante. Entonces está claro que estamos en medio de una operación política con un caso que, vuelvo a decir, no hubo un penalista que haya salido a defender seriamente esa denuncia de Nisman. Bueno, y un poco lo que marcaba Fein, lo que marcaba usted, Rachid, ¿no? En cuanto a todo lo que hizo el cuerpo médico forense. La AMIA está intentando que no se visualice que fue parte del encubrimiento de su cabeza. La DAIA, obviamente. Y esto es un dato no menor. Hoy hay un pronunciamiento muy fuerte del llamado argentino judío,
que realmente pone las cosas en claroscuro, porque si no pareciera que, viste que generalmente la muletilla es el antisemitismo, y yo que soy descendiente árabe soy tan semita como cualquier judío, así que esto es una falacia. Pero yo lo que digo es, no solamente no hay ninguna prueba, sino que se están buscando instrumentos, insisto, están buscando instrumentos de proscripción del peronismo, como ya lo dijeron varios protagonistas y cuando hablo del peronismo no hablo solamente de Cristina Fernández de Kirchner, hablo del peronismo como expresión populista, como si el populismo, que es un peyorativo de lo popular, un denigrativo de lo popular, fuese, digamos, una política lo popular que hay que eliminar de la faz de la tierra en el neoliberalismo. Sí, bueno, pero igual como dice Rocio, como decían ustedes, digo, todo estaba como descartado, todo estaba fuera de lugar, digo, estaba rechazada la denuncia de Lima, estaba todo rechazado, y de pronto todo renace, todo reaparece a partir de que vuelve a aparecer en la justicia. Bueno, vamos a otro tema, ¿me permitís? Adelante, porque el compañero. productor me tiene loco. Sí, adelante, tranquilo. Me disculpan ustedes, Tranquilo, no puedo conducir. En un momento voy a decirle que baje él, por favor, porque la verdad me está sacando de quicio. Tranquilo. Vamos a otro lado. Vamos a escuchar el audio del ministro Jorge Treca, que ahora lo produjo la producción. Pasa, Treca, ustedes habían puesto la vara alta, dijo, en el segundo semestre vienen las inversiones, vamos a mejorar. Y resulta que lo que nos encontramos es que se perdió más de 1 millón de puestos de trabajo. No, ese dato no lo tenemos nosotros seguimos los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino. Por supuesto que la primera parte del año fue una parte muy difícil, del año 2016. Bueno, muy bien, Claudio Marín. No, a ver, el ministro, como decíamos al principio, no desconoce los datos. Los datos están, pero además los datos respaldan una realidad que cada uno de nosotros vive en las organizaciones sindicales a las que pertenece, donde llegan trabajadores permanentemente con sus familiares, con problemas de trabajo, diciendo no tenemos trabajo, a ver si hay, cosa que no se producía en otro momento. Y si hoy uno habla con sus compañeros, con sus amigos, esto no es una sensación, esto que está respaldado por los números, tiene un basamento absolutamente fáctico. Acá se está perdiendo empleo, pero a su vez lo que está haciendo sistemáticamente el gobierno es llamar al despido. Llama al despido como llama a la flexibilidad laboral. Y esto es muy claro. ¿Qué pasó cuando tuvimos acá mayor desocupación? Cuando los convenios se habían flexibilizado. Absolutamente así, durante la década del 90, claramente. Pero los quieren volver a eso ahora. Pero claramente quieren hacerlo de esa forma, porque lo que generan es la desesperación y la pérdida de empleo. Se nos hace muy difícil a los sindicatos poder defender empleo con convenios flexibles, por eso no hay que transar de ninguna manera. Está bien, pero ya hay algunos sindicatos que van, los petroleros ya han ido a eso. Claro, pero es que eso significa más pérdida de empleo. Porque lo difícil de esto es que aparece ante la sociedad con una lógica, un discurso que aparece como muy lógico. Si los trabajadores y los sindicatos se dejan de jorobar, flexibilizan los convenios, abaratan costos y se pueden hacer buena letra en el trabajo y colaboran con el empresario, eso va a significar que el empresario va a tomar más gente y no los va a echar. Es delirante, es un cuento de niños. Pero eso es lo que está acompañando también la CGT aparentemente. Salvo estos sectores que Plaini recién marcaba, están casi en una connivencia con el gobierno. Discúlpame, si eso es así, si eso se produce de esa manera, y esperemos que no sea así, porque los dirigentes sindicales estamos muy decididos a no dejar pasar una flexibilidad laboral, pero si eso fuera así, será una pérdida terrible para la historia. Gato, el dato escondido de esto es que la baja de la flexibilización laboral no solamente la baja de los costos, viene enganchado, porque cuando no hay trabajo no hay seguridad social, no hay aportes a la seguridad social y no hay aporte a los sistemas solidarios de salud. Y entonces viene la privatización del sistema nuevamente, como han ido a manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que el gobierno, supuestamente de la pesada derecha, dejó con 778.000 millones de pesos, que son 52.000 millones de dólares, más que la reserva, y que hoy está a punto de ser privatizado con la nueva ley previsional. Esto viene enganchado con el tema del CUS, del sistema de la cobertura universal de salud, donde pretenden un seguro universal tratando de llevar nuevamente el aseguramiento como en los 90, eliminando las obras sociales y entregando un carnet de pobre a todos los argentinos que acceden a la
Totalmente. Dijo que acá el problema pasaba fundamentalmente por reducir el costo laboral. ¿A los efectos de qué? De vuelta al paradigma de atraer inversión. Es decir, ¿qué condiciones hay que generarle a la inversión externa directa para que llegue a la Argentina? En la ilusión que ellos tienen de que la cosa se va a resolver por ahí, pero en realidad lo concreto es que siguen trabajando sobre el aplastamiento de la estructura social, donde es clave reducir la participación de los trabajadores y por lo tanto toda la política de flexibilización, como fue en los 90, apunta básicamente ahí, porque el modelo necesita una estructura social acorde, más aplastada piramidalmente, que rompa menos la paciencia en el sentido de la pelea por la distribución de la riqueza y que al mismo tiempo eso la limite en la participación política, ¿se entiende? Digamos, es volver a la Argentina conservadora de los años 20. Esta es la búsqueda estratégica. Sí, básicamente el trabajador prescindible, porque obvio, la desregulación también implica que no hay defensa. Pero por que eso es un detalle no menor. Hoy la mayor pérdida de poder adquisitivo se da en los niveles más bajos. Hoy el 80% del movimiento obrero, casi el 85% del movimiento obrero ha perdido poder adquisitivo y hay entre un 10 y un 12% de los últimos niveles que ha aumentado su poder adquisitivo. Esto es claramente aplanar. Igual eso es el sector medio bajo, ojo que es el sector medio bajo ese, no es lo más marginal. Lo más notable es el discurso oficial tratando de negar la realidad, ¿no? Yo me traje acá algunos datos que son no del movimiento obrero de la provincia de Santa Fe, sino de la FISFE, que es la delegación de la Unión Industrial de la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, el sector lácteo, el procesamiento de leche cayó el 19,6%. La industria frigorífica el 6%. La industria frigorífica aviar el 6,4%. La construcción el 15,4%. La producción de acero, recordemos que en la provincia de Santa Fe está Sindar, el 25,4%. El complejo automotriz, el 7,8%. Todo por abajo. Todo por abajo. El Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, gobierno socialista, que no se puede ser que sea opositor, porque le votaron casi todo, digamos, los Biner y los socialistas acá. La línea blanca, el 70% de la fábrica del sector están en la ciudad de Rosario. Se perdieron 1,5 millones de horas de trabajo en la fábrica de heladeras, de cocinas y de aire acondicionado en la ciudad de Rosario. Eso significa que dejaron de ingresar al mercado interno de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe 100 millones de pesos. La fábrica de muebles, que tiene concentración en Cañada de Gómez, se perdieron 45 millones de pesos por reducción de horas extras. Están funcionando la mayoría de las empresas tratando de mantener el personal, pero han eliminado claramente las horas extras. En Rosario se perdieron en el sector metalúrgico, la Unión Obrera Metalúrgica, 150.000 horas de trabajo por reducción de jornada, mismo efecto. El secretario general de la UON me confirmaba de Rosario que en Rosario tiene 1.000 afiliados menos. La UON de Rosario se metió en el medio para evitar que se cierre la única fábrica de llantas, que es una fábrica, es una subsidiaria alemana que está en la Argentina, que está en la ciudad de Rosario, que tiene 170 empleados. La central alemana, que era la propietaria de la llanta, se la vendió a un fondo buitre. ¿Para qué? Para que la cierre. ¿Para qué? Para abastecer el mercado interno directamente desde Alemania y no desde la Argentina. ¿Qué hizo la UON? Se metió en el medio, aporte del gobierno de la provincia de Santa Fe, aporte de la Unión Obrera Metalúrgica, consiguieron insumos, materia prima para fabricar las llantas, mantuvieron las órdenes de compra con las principales automotrices y está empezando a funcionar. Entonces, esta es la situación del país. Te voy a dar un dato más que salió el otro día. El programa que se ejecuta y que fue una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que es el programa de reconversión productiva, los repro, que lo generamos en el año 2009, cuando los sindicalistas le fueron a pedir a Cristina que restablezca la doble indemnización. Cristina dijo no vamos a subsidiar el desempleo, vamos a subsidiar el empleo. Aquel que mantenga los puestos de trabajo, lo vamos a ayudar. Bueno, ese programa está subejecutado. Totalmente. Ahora, ¿por qué?
Digo, acá no hay una reacción del Ministerio del Trabajo frente a esto. Los repros no se están utilizando. Se cierran las fábricas. El otro día el presidente dijo, bueno, se están abriendo fábricas. Se cierran fábricas emblemáticas de la Argentina y no hay una reacción en auxilio. Es lo que se busca. Es lo que se busca, claro, es lo Gato. deseado. Es lo que se busca. Ese es el resultado. Y la discusión entre pero es muy perverso es gradualista. eso. Pero perdón, es muy perverso decir que un gobierno busca cerrar fábricas o que se pierdan empleo. Pero ¿sabes qué sucede? Acá nos ponen a discutir si el agua moja. Nos ponen a discutir si el agua moja. El agua moja. Esto es una pavada. La única el modelo inevitablemente una empresa acá de Buenos Aires que armaba computadoras acá ha anunciado ya preventivamente el despido a partir de que pero discúlpenme, en marzo van a empezar a ingresar. Pero discúlpenme, porque hay algo que en algún momento nos tenemos que plantear. O sea, pero que están locos, digo, porque un gobierno que destruye páginas, destruye fábricas, destruye puestos de trabajo, maltrata a los trabajadores, o sea, ¿qué futuro tiene? Ya lo vivimos. Es un gobierno integrado por talibanes ideológicos tan convencidos. Con primera reelección. Tan convencidos de que el camino que tienen es ese camino. Por eso yo creo que la enorme oportunidad es en este año las elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias hay que ponerle freno al gobierno. Hay que ponerle freno a Macri, hay que decirle que Macri va arriba de una locomotora en donde hay una cantidad de vagones que ya no están. No está el vagón de los trabajadores, no está el vagón de la equidad, no está el vagón de la inclusión, no está el vagón de la movilidad social ascendente. Hay que ponerle freno. Hay que decirle, mire, por este lado usted va a dejar afuera a una cantidad de argentinos. El modelo australiano, que es el que ellos dicen, Australia es un país con 25 millones de habitantes. Argentina tiene 40 millones de habitantes. Ningún país en el mundo, con la cantidad de habitantes que tiene Argentina, crece con inclusión social si no tiene desarrollo industrial. Tengo una idea, ¿qué decía Gentilini? No, la idea es que ellos, digamos, apuestan estratégicamente ahí, van, digamos, hacia allá. No es que se equivocan y el mecanismo prueba y error. No hay nada de eso. Lo dice González Fraga ahora. Claro, hay una decisión estratégica, hay una clara conducción de Macri. Ojo, porque hay también mucha especulación respecto de que lo llevan de la nariz. No lo llevan de la nariz Macri. Macri es desde un marco ideológico el que resuelve ir para allá. ¿A qué han apostado? ¿A qué han apostado? A que con el enfriamiento de la economía algún guarismo interesante se le pueda mostrar a la gente en términos de control de la inflación. Están pensando, digamos, dirían el efecto de la economía y planchar el tipo de cambio. Sí, totalmente. Recuerden el año 91. Recuerden el año 91. ¿Qué pasó con Menem y Cavallo? Cavallo había entrado con una inflación, digamos, galopante. Un testigo privilegiado. Una inflación galopante. Llega Cavallo, plancha la economía y Menem, que estaba en el 20% de intención de votos, pasó pero tenía la joya de la abuela para vender, que eran todas las empresas. Hay un gran agujero. Estoy diciendo que están jugando tácticamente a lo mismo. Juegan tácticamente a lo mismo. El análisis que a mí me parece... bueno, pero hay que decir esto. El gobierno planificó una inflación del 17%. Obvio. Con cuatro aumentos de la nafta, va a terminar en 30. 17%. Bueno, por eso. Anunció ya que el primero de febrero aumenta la luz. Claro. El 1 de abril aumenta el gas. O sea que, por lo tanto, cualquier economista hoy, serio, está pronosticando una inflación que está entre el 20 y el 25%. Esa situación... ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir, Rosy? Te van a decir, fue 25 contra 45 del año pasado que le pasan la factura. Pero esa es la táctica electoral de ellos. Lo que yo te quiero decir es que el efecto de recuperación del poder adquisitivo de un sector de los trabajadores, producto que la estabilidad cambiaria o que el planchar el tipo de cambio, con esa inflación no se genera. Yo digo que hay un gran agujero en el análisis, que es la política internacional. Los fondos de inversión, que son supranacionales, están determinando la política de los países. Y esto es un dato de la realidad. Hay que recorrer la política internacional. Se ha abandonado el análisis político internacional. Lo está pasando con la medicina, lo está pasando con la salud. Los fondos de inversión están comprando las patentes de medicamentos, están condicionando la salud de los pueblos. Los fondos de inversión han comprado aquello que tiene que ver con la provisión de armas, están generando los conflictos bélicos. Entonces, acá, insisto, hay un mundo multipolar
que le pone freno a esto, y cuando hablo del mundo multipolar es donde estábamos insertos nosotros, a través del BRICS, del UNASUR, ¿no es cierto?, aquello que tenía que ver con un equilibrio, digamos, del mundo, o nos encadenamos a estos fondos que han tenido ya su respuesta de los pueblos, en algunos casos trágicas, como el Brexit, como todos los gobiernos de derecha, como todos los avances de la derecha en Europa, y esto no es casual, hay un gran conflicto internacional, y por eso insisto que la Argentina está en una situación de riesgo. Pero, bueno, este gobierno tiene la ilusión del primer mundo y el alineamiento directo en política exterior con Estados Unidos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? ¿Cuál es el primer mundo? Bueno, el primer mundo es la misma idea que tenía Menem. Digamos, lo tenemos que alinear directamente con Estados Unidos y marchamos para allá. Sí, pero hasta ahora igualmente la respuesta de Estados Unidos ha sido nula. No se como siempre en la historia argentina, nunca dan ninguna posibilidad. Ellos hacen realpolitik, con la llegada de Trump mañana, cosa, con la llegada de Trump mañana vamos a ver cómo evoluciona. Pausa y ya volvemos.